Hola amigos, qué bueno es encontrarnos nuevamente en esta serie Los grandes tesoros de la Biblia, que espero ustedes estén disfrutando plenamente al seguir cada una de estas lecciones hermosas que estamos extrayendo de la palabra de Dios. Antes de empezar, el tema que hoy tendrá que ver con el origen del mal, el origen del pecado, vamos a hacer una oración. Querido Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra nuevamente junto a mis amigos con la confianza de que tú habrás de dirigir nuestros pensamientos y ayudarnos a comprender cada uno de los mensajes que habremos de analizar en esta ocasión. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a abrir nuestras Biblias, que como siempre me gusta decir, cualquier traducción es buena para estudiar la Biblia. Hay personas que piensan que cierto grupo de cristianos tienen alguna traducción específica, especialmente cuando se habla de los evangélicos o creyentes en general. Pero tanto católicos como evangélicos, judíos, protestantes en general, pueden usar cualquier tipo de traducción de la Biblia. Por lo tanto, si usted tiene una Biblia católica o cualquier otro tipo de traducción, pues úsela, porque todas dicen lo mismo con diferentes palabras, pero al fin y al cabo ellas dicen todo lo que Dios quiere revelarnos con diferentes palabras, porque obviamente los traductores no siempre son los mismos. En esta ocasión estamos usando la Reina Valera, revisión 1960, una de las traducciones más usadas, más populares, por tener un mensaje bastante claro. Y hoy, como les dije, vamos a hablar acerca del origen del pecado o del origen del mal. Es cierto que en un tiempo pasado, hace quizás unos 6.000 años atrás, la palabra maldad, injusticia, la palabra mentira, la palabra engaño, la palabra tristeza, la palabra muerte, esas palabras no eran conocidas. Pero desgraciadamente, con la entrada del mal en este mundo, esas palabras, que no son para nada agradables, entraron, porque se produjo un gran terremoto moral en esta tierra con la introducción del pecado por causa de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esa historia yo creo que ustedes y yo la conocemos, la hemos escuchado, algunos más, otros menos, pero ¿quién no conoce la historia del fruto prohibido, verdad? Allí entra el mal y desgraciadamente, por una decisión incorrecta por parte de Eva y luego por parte de Adán, el mal se introduce en esta tierra como un intruso, como algo extraño a los planes de Dios. Porque en realidad, amigos, Dios pretendía que al crear esta tierra, al crear al ser humano, existiera paz, armonía, perfección, amor, no existiera el mal en ningún tipo, de ninguna clase. Sin embargo, sabemos que por una mala elección, este mundo cayó en la enfermedad del pecado. Y muchos se preguntan a veces, bueno, pero ¿Dios no podría haber evitado aquella caída de nuestros primeros padres? Claro que lo podría haber evitado, pero la única manera en que Dios podría haber evitado la caída del hombre en el pecado es permitiendo que el hombre actuara conforme a la voluntad de Dios. Y aunque Dios le dio la oportunidad de que nuestros primeros padres no cometieran este error, porque se les había advertido acerca de las consecuencias de comer de aquel árbol de la ciencia y del bien y del mal, sin embargo ellos no colaboraron con Dios, no siguieron sus instrucciones. Y amigos, Dios tiene mucho respeto por una cualidad que Él ha puesto en nosotros y que se llama el libre albedrío o libertad para elegir lo que nosotros queremos. Por esa razón Dios no pudo evitar aquella tragedia, porque fue voluntad de Eva y voluntad de Adán cometer ese pecado. No fue la voluntad de Dios. Y Dios, como no ha creado robots, obviamente
no podía sacar a Eva de delante de ese árbol donde Satanás, a través de una serpiente, le hablaba y la hipnotizaba de alguna manera para que ella cometiera el pecado de comer del fruto prohibido. Dios no podía evitarlo, porque si lo evitaba, estaría entonces Dios manejando al ser humano como un robot, trayéndolo para aquí, llevándolo para allá, en contra de la voluntad de sus criaturas. Y ese no es el plan de Dios. Y qué bueno que no es así. Por eso usted y yo somos libres de elegir. O servimos a Dios, creemos en Dios, nos dejamos enseñar por Él y guiar por Él, o bien decidimos hacer lo contrario. Es algo en lo cual Dios no se va a meter, pero sí nos va a iluminar, nos va a llamar para que nosotros tomemos la decisión correcta. Dios está trabajando de esa manera para hacer que el hombre entienda, sin obligarlo, por supuesto, cuál es el camino correcto que el ser humano debe transitar para ser feliz y un día alcanzar la salvación y la vida eterna, aquello que se perdió en el jardín del Edén por causa de la introducción del pecado. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10, un texto que nos habla acerca de una gran batalla que hubo en el cielo, porque en realidad el pecado no empezó aquí en la tierra, empezó en el cielo, con un ángel que ustedes conocen muy bien, que tenía como nombre Lucifer. Sin embargo, después de su caída, ese nombre, que quiere decir portador de luz, obviamente ya no lo merecía, y por lo tanto el nombre que Dios le puso fue Satanás, que quiere decir adversario, o diablo, que quiere decir arrojado, porque en realidad este ángel fue arrojado del cielo a la tierra. Y muchos otros nombres más también encontramos en la Biblia para referirse a este ángel caído. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante, donde San Juan describe un conflicto que hubo en el cielo entre Cristo y Satanás. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que quiere decir Cristo, porque Miguel viene de la palabra Micael, quiere decir el que es igual a Dios. Miguel, Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí encontramos en el Apocalipsis una descripción de la batalla, que no sabemos cómo se llevó a cabo en realidad, de qué naturaleza era esa batalla, pero evidentemente era como una discusión. Dos bandos políticos, por así decir, Jesús con sus ángeles por un lado y Satanás con sus ángeles por el otro, tratando de imponer su política, su manera de pensar. Sin embargo, Dios, después de mucho tiempo de paciencia y de llamarlo al arrepentimiento a este ángel, finalmente lo tuvo que expulsar del cielo, porque él decidió seguir en su rebelión, y no estando solo él, sino que arrastró, como dice en el versículo 4, 12:4, dice: su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí estrellas es símbolo, como hemos visto anteriormente cuando estudiamos el Apocalipsis, es símbolo también de ángeles. Y cuando dice su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, la cola de Satanás en realidad no es una cola literal, sino, como dice el profeta Isaías, esa cola quiere decir el engaño. El engaño que usó Satanás para llevar al mismo camino que él decidió transitar a la tercera parte de los ángeles de Dios. O sea, un buen número, que de paso esto nos indica que el diablo no fue expulsado ni bien se rebeló contra Dios. Para que él lograra engañar la tercera parte de los ángeles de Dios, quiere decir que estuvo bastante tiempo albergando ese pecado en el cielo, porque Dios lo llamaba a que se arrepintiera, le tuvo paciencia, lo amó hasta el fin, pero Satanás finalmente decidió seguir su camino y no el camino de Dios. Así como muchos seres humanos hacen en esta tierra, Dios llama todos los días a nuestro corazón, pero no nos puede obligar a que nosotros se lo entreguemos. Pero
el amor de Él va a estar siempre allí, pendiente de nosotros, para tratar de salvarnos de la ruina del pecado, así como lo quiso hacer con Lucifer, pero él no se dejó ayudar por Dios y finalmente Dios lo tuvo que expulsar. Vamos a ir a Ezequiel 28, 14 al 17, el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 28, ahí encontramos una descripción de este ángel, que en realidad no era un ángel común, era un querubín. Es decir, un querubín es un ángel que tiene el privilegio de estar muy cerca de Dios, del trono de Dios. Es como ser un primer ministro. Y están los ángeles comunes y están los serafines, pero Satanás pertenecía a los querubines, es decir, una categoría muy especial de ángeles. El capítulo 28, versículo 14, vamos a leer lo que dice allí, en el libro de Ezequiel. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fíjense en lo que dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Es decir, este era un ángel muy bello. Tan bello que él se enorgulleció por esa belleza que Dios le había dado. Se enalteció su corazón. Luego dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y sigue diciendo algunas cosas más que luego vamos a comentar, pero como ustedes ven, amigos, se trata de un ángel realmente hermoso, muy inteligente, un querubín que en lugar de usar su sabiduría, su belleza, para hacer la voluntad de Dios y hacer felices a los demás ángeles y a Dios mismo, la usó para su propia vanidad y para alimentar pensamientos totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Él, como dice Isaías en el capítulo 14, él quería tener su trono, él quería ser como Dios, y ese fue el gran pecado de Lucifer, cuando en realidad no existe otro más que un solo Dios. Por lo tanto, no podía existir dos dioses, y menos aún tratándose de un ser creado por Dios, una criatura de Dios. Y por esa razón Dios lo tuvo que expulsar, después de un buen tiempo de tenerlo allí en el cielo, albergando ese tipo de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. En el versículo 19 del mismo capítulo 28 de Ezequiel, vamos a leer el 18 también, que es muy interesante. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. En otras palabras, aquí está profetizado que un día no lejano Satanás será totalmente destruido, pues él así se lo buscó.